momentico vamos a contar un poquito la historia de dónde salió esa canción, la historia de David. Pero yo quisiera decirles esta mañana que las palabras, en mi opinión, las palabras más sinceras, las palabras, el sentimiento más saludable, la evidencia más fehaciente de que estamos experimentando una verdadera espiritualidad es cuando nosotros con frecuencia le admitimos a Dios, le admitimos a otros y nos admitimos a nosotros mismos. ¿Me equivoqué? Fallé. Pequé, Señor. No hice lo que debía o hice lo que no debía. Esas palabras revelan una verdad que está en la Biblia, que hablábamos de ella hace 2 semanas. Yo, que no estuve aquí el domingo pasado porque estaba compartiendo allá con el grupo en inglés y Alex predicó el domingo pasado, Día de los Padres. Pero el domingo anterior a ese, si usted estaba aquí, hablamos de que el apóstol Juan nos dice lo siguiente en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Juan que si nosotros, cristianos, decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Lo cierto es que pecar, fallar, errar es de humano. ¿Y no cree usted que Dios sabe demasiado bien esa verdad? ¿Por qué Dios nos habla tanto del perdón? ¿Por qué Dios nos habla tanto de la reconciliación con Él? Es porque Dios sabe que nosotros como humanos somos imperfectos. Dice la Biblia que Dios en un momento dijo a través del profeta: Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién permanecería en pie? ¿Quién estaría en pie? Si tú mirares a todos los pecados, nadie, todos nos caeríamos postrados. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios nos perdona, pero necesitamos primero reconocer, y si decimos que no tenemos pecado, en realidad nos estamos engañando. Usted sabe, una de las grandes cosas, uno de los grandes problemas que destruye nuestros matrimonios, ¿saben lo que es? Que las parejas no se piden perdón. Las personas no admiten sus errores. Si hay alguien a quien debíamos de admitirle nuestros errores muy a menudo, primero a Dios, pero segundo a las personas con quien más tiempo nos pasamos a su alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cuántas veces cuando uno pide perdón, uno le está exonerando, le está quitando culpa al Señor? Está diciendo: la culpa es mía. Dios no es responsable de este fallo mío, soy yo. Aquí dice que si decimos que no tenemos pecado como cristianos, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad de Dios no está en nosotros. Sin embargo, miren lo que dice el próximo versículo. Pero si confesamos nuestros pecados, hablábamos hace 2 domingos que confesar es admitir y decirle: Señor, me equivoqué, tú tienes la razón. Ustedes saben que Dios tiene muchas maneras. Si somos cristianos, Dios tiene muchas maneras de comunicarnos que nos equivocamos. Primero está la voz, esa voz bajita, que aquí en nuestros espíritus Dios nos dice: fallaste. La voz de Dios. Yo quiero decirle, mis hermanos, si ustedes oyen la voz de Dios, dice la Biblia, no endurezcamos nuestros corazones.
Es fácil endurecerse. Es fácil levantar la barrera de la defensa, del argumento, de la justificación. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es que Dios responde a los fallos de sus hijos? Él, ¿qué cosa es? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios primero nos perdona para restaurar la comunión con nosotros y después nos lava. Esa canción que es la historia o parte de la historia del rey David, por lo menos el salmo que él escribe. David escribió muchos salmos, pero su salmo, debido a su gran error, su gran fallo, es el Salmo 51 y de eso vamos a hablar en un momentico. Hablamos hace 2 domingos de que debemos de hacer declaraciones mentales. Nosotros tenemos que tener nuestro criterio, nuestra mente clara. Y hablamos hace 2 domingos que una cosa que debemos siempre declarar con nuestra boca es: Dios tiene la razón. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Dios tiene la razón. Dios tiene la razón, ¿sí o no? Dios tiene la razón siempre, siempre, siempre. ¿Con qué frecuencia le das tú la razón a Dios en tu diario vivir? Los cristianos que hemos conocido a Jesucristo, que hemos conocido la Biblia, que tenemos ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros, con frecuencia debemos decir: Señor, el que se equivoca soy yo, pero tú nunca te equivocas, tú siempre tienes la razón. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros nos vamos a encontrar oponiéndonos porque sentimentalmente no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y decimos: no. La Biblia dice que el hombre que endurece su cuello, que Dios no le puede doblar la cabeza fácilmente, dice: el hombre que se endurece de repente será quebrantado y no habrá para él esperanza. Que Dios te libre a ti, que Dios me libre a mí de ser una persona difícil de convencer. Que Dios nos ayude a ser dóciles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. ¿Cuál de las dos cosas quiere usted? ¿La resistencia de Dios o la gracia de Dios? Gracia es que fluya ese favor, esa habilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios resiste al soberbio. ¿Por qué? Porque el hombre, para acercarse a Dios, tiene que venir con el corazón humilde. Jesucristo dijo: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos desean descanso en su alma? Los que están con la guardia en alto, los que están con la guardia en alto, defendiéndose en todo momento, esos no van a encontrar el fluir de Dios en sus vidas. Cuando encontramos la gracia de Dios trabajando en nosotros es cuando dejamos de pelear. Cuando le decimos: Señor, contigo no voy a pelear más. Lo que tú me digas, yo voy a decir: tú tienes la razón. A veces Dios nos habla con esa voz que oímos adentro en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Otras veces abrimos la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque cuando leemos, de repente es como que la palabra salta y nos agarra la atención. Otras veces una persona se nos acerca, usualmente alguien que nos quiere, usualmente, no siempre tiene que ser así, pero alguien que nos conoce y nos dice y nos señala, nos pone el dedo en la llaga. ¿Y qué debemos de hacer? Admitir: me equivoqué, fallé. Y hemos estado hablando de cambiar. En la vida suya y en la vida mía debe haber un antes y un después. Los cristianos debemos tener una experiencia
con el Señor Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador, recibir el perdón, la vida eterna, la regeneración, el nuevo nacimiento, y después de eso, que haya un caminar, que haya una nueva vida, que haya una nueva conducta, que ahora haya una nueva manera de vivir. La Biblia le llama a eso crecimiento, santificación. Es donde empezamos a progresar espiritualmente. Debe de haber un antes y un después. Y le pregunto a usted que está aquí esta mañana, ¿cómo está su andar en el Señor? El Señor nos dice que debemos de andar como Él anduvo, que debemos de imitarlo a Él. Sin embargo, eso no significa de que no vamos a fallar por el camino. Por el camino vamos a fallar. ¿Con qué frecuencia fallamos? Ustedes saben que hay distintos tipos de pecados, hay distintos tipos de faltas. Hay faltas que son pequeñas. La falta de David fue inmensa. Un hombre especial que en un momento en su vida el diablo encontró la debilidad en su armadura, en su defensa. Un día estuvo débil y frágil y el error que cometió fue garrafal, fue gigantesco. Yo lo que quiero decirle a usted en esta mañana, que los cristianos podemos cometer errores. Por supuesto, hay errores que son de pequeña envergadura, hay otros que son inmensos. Dios quiere que en los pequeños aprendamos a decir: Señor, tú tienes la razón. Que seamos nosotros tan tiernos, tan delicados, que podamos sentir la voz de Dios, que quiere hacernos progresar y ser más y más espirituales. ¿Quiere usted ser más espiritual o quiere usted quedarse estancado en su vida? Dígame, veo unas manos por allá atrás levantadas. Claro que sí. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dios quiere madurarnos en la fe. Dios quiere hacernos crecer en la gracia. Dice Pedro, más bien, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y del Salvador Jesucristo. Dios quiere purificarnos, Dios te quiere purificar, Dios te quiere santificar. Yo quisiera esta mañana mostrarles un versículo para que usted vea lo que Dios dice en particular acerca de quiénes somos. Si me pudieran poner Primera de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo dice aquí en este pasaje que los seres humanos somos tripartitos. Tenemos tres partes dentro de nosotros. Quiero decirles que esas tres partes son inseparables. La única que podemos separar, que se separa, es la física. En el momento de nuestra muerte física, que el cuerpo, lo físico, se separa de lo interior, de lo que nunca muere. Pero dice aquí que es el deseo de Dios, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Dios quiere santificarnos, Dios quiere madurarnos, Dios quiere completar su obra en nosotros. Dios quiere santificarnos por completo. ¿Santificar qué cosa? Nótese, tres cosas. Estamos compuestos de tres partes, somos tripartitos. Y todo vuestro ser, ¿cuáles son las tres partes? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. El ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Quiero explicar lo que cada una de esas son. Esas tres palabras que en nuestra Biblia en castellano se traducen espíritu, alma y cuerpo. La palabra espíritu ahí, la Biblia que fue escrita originalmente, el Nuevo Testamento, perdón, fue escrito originalmente en el idioma griego, en el griego que era el idioma común del primer siglo. La palabra espíritu ahí, la palabra literal en los manuscritos griegos es neuma, donde nosotros sacamos viento.
Neuma. Los pulmones es, el especialista en pulmones es neumatólogo. Esa palabra viene de la palabra griega, neuma, que quiere decir el espíritu, traducida el espíritu. El espíritu es la parte suya y mía que le corresponde a Dios. Yo les confieso que yo no entiendo exactamente todo lo que es el espíritu, pero la Biblia dice que esa es la primera parte de nuestro ser, el espíritu, neuma. La segunda palabra es alma, que la palabra en griego es suki, de donde nosotros sacamos la palabra el psique o la psique humana, el alma, que es, dicen los teólogos, que es el lugar dentro de nosotros donde radican nuestros sentimientos, nuestras emociones, los pensamientos conectados a los sentimientos, y donde también están las decisiones que tomamos en base a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Espíritu, neuma, alma, suki o psique, y cuerpo es la palabra griega soma. Cuando dicen esta persona padece de enfermedades psicosomáticas, es que son enfermedades de la psique que están afectando el soma, que es el cuerpo. Lo físico tuyo y mío es lo externo, nuestros 5 sentidos, las cosas que son materiales. Y dice el Señor que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que Satanás ataca? ¿Dónde vienen las tentaciones? ¿Dónde radican las debilidades humanas internamente? Radican en nuestra alma. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Jesucristo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní orando, le dijo, antes de ponerse a orar, le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, me estoy muriendo de tristeza, mi alma está triste. Ahí donde sentimos los achaques, los embates de la vida ocurren en el alma. Claro, el espíritu y el alma no se pueden separar. Quien único pudiera separar el espíritu del alma es Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que la palabra de Dios penetra hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra de Dios, porque la lupa de Dios es su palabra. Dios sabe todo lo que está dentro de ti, dentro de mí. Dios sabe nuestros pensamientos. Dios sabe esos pensamientos, esas ideas locas que a ti se te ocurren, esas tentaciones que te vinieron, esas imaginaciones donde tú te viene un pensamiento y tú dices: y te quedas ahí trabado. Ahí está el Señor mirándonos. Ahí es donde tenemos que aprender a decirle a Dios: ese pensamiento, Señor, que acabo de tener, no sé ni de dónde vino ni por qué vino ahora, pero yo te doy la razón que no es bueno y ese no es para mí. Y Señor, te confieso mi pensamiento, mi intención, y te pido que tu sangre me siga limpiando y líbrame de esa imaginación que acabo de tener. Dios tiene el poder para hacer eso. Dios quiere darnos victoria sobre esas tentaciones mentales. Hay tentaciones que nunca las llevamos a cabo, pero las pensamos. Hay otras que las pensamos tanto que el pensamiento se convierte en un deseo y el deseo se convierte
en un hecho. Y el hecho se repite y se convierte en un hábito. Y eso es lo que le llamamos una adicción. Las adicciones comenzaron con un pensamiento. Comenzaron con una sugerencia del diablo que nos sugirió, utilizó a una persona para sugerirnos algo. Y ahí empezó el proceso que fue degenerativo. Fuimos degradándonos. Dios quiere que podamos decir: Señor, tú tienes la razón siempre, el que está equivocado soy yo. Y eso no viene de ti. Eso no viene de ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Dios, ese pensamiento no vino de ti? ¿Cuándo fue la última vez? Nadie se enteró, nadie sabía lo que tú estabas pensando, pero Dios sí lo sabe. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que, para no ir muy lejos, hoy, tempranito a la mañana, tuve que decirle: Señor, ese pensamiento no vino de ti. Yo tengo que vivir como algunos de ustedes, con todo lo que yo hice en mi pasado. Y el enemigo le encanta decirme: ¿te acuerdas? Eso no vino de ti. Que Dios nos libre. ¿O no creen ustedes que Dios tiene poder? ¿No dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son poderosas para traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿No dice 2 de Corintios 10 que nosotros, porque el Señor vive en nosotros, podemos traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo es que usted cree que los cristianos pecan? Cuando se les olvida traer los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo cree usted que David, el varón conforme al corazón de Dios, pecó con semejante pecado como el que algunos de ustedes ya conocen demasiado bien? Dios quiere que nosotros digamos: Señor, me equivoqué, eso que pensé no viene de ti. Y Señor, te pido que tú me perdones y que me limpies. ¿Cuántas veces el cristiano debe decir eso, mi hermano? Todos los días. ¿Por qué? Porque hay pecadillos, pero los pecadillos, si los dejas solos y los dejas que se alojen y que se aniden, es como una célula cancerosa. ¿Qué pasa con una célula cancerosa? Que empieza una célula, ¿y qué hace? Se multiplica en 2. Y ahora 2, ¿qué hacen? Se multiplican en 4 y llega el momento que el cáncer acaba con las células buenas. Así es el pecado. El pecado nos invade. Primero nuestras mentes, las sugerencias del diablo. El diablo nos hace sugerencias. Como que, si les puedo dar una ilustración que no es así, pero es como si el diablo fuera un pajarito que viniera y se posara aquí y empezara a cantarnos al oído. Y empezamos a oír el cantar del pajarito. Y es Satanás queriéndonos desviar, sugerencias. ¿Para qué? Para desviarnos de Dios. ¿No fue así como hizo Satanás la serpiente con Eva? Así que Dios te dijo, y empezó a conversar con Eva, y Eva cayó en la trampa de la conversación. Y cuando la serpiente se dio cuenta que ya estaba ganando, le dijo: no, no es así como te dijo Dios, es así. Y ahí Eva dijo: y se la llevó. Y Adán también. El diablo sigue haciendo lo mismo. Y Dios quiere que tú y yo podamos vencer si aprendemos a decirle rápido al Señor: Señor, me equivoqué, te fallé, Señor, en las cosas pequeñas para no caer en las grandes. Yo quiero hablarles de la grande, que es el pecado de David. David, miren, óiganme bien, yo no conozco un pasaje bíblico donde Dios haya titulado a alguien como Dios tituló
a David. ¿Saben cómo tituló Dios a David? Dijo: he hallado a un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. ¿Oyeron eso? David tenía un corazón para Dios. Cuando era un muchachito, un pastor de ovejas en el rebaño de su papá, David tocaba el arpa y allí, quién sabe cuántos salmos compuso en esos momentos, allí en los campos alrededor de Belén, donde David atendía las ovejas de su padre. David, que en el nombre del Señor Dios lo adiestró a pelear contra los osos y los leones para defender las ovejas. Por eso pudo pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque Dios le había dado victoria sobre los osos y los leones. David tenía un corazón especial para Dios y empezó muy bien. Y en la cima de su vida, tuvo un momento de debilidad. ¿Y qué debilidad, mis hermanos? La historia de David se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Mi Biblia titula el capítulo 11, el gran pecado de David. Ya David era rey, ya Dios lo había bendecido, lo había hecho rey, le había dado victorias por todas partes. Y David nos cuenta la historia, se las voy a hacer con mis palabras. David, sus soldados están en la guerra, su general está peleando, está encabezando el gobierno, está encabezando el ejército, los enemigos de Dios, los enemigos de Israel. En este caso era la tribu de los amonitas, los descendientes de Amón. Sus soldados, su ejército peleando, y David decide quedarse en Jerusalén. Y una tarde está caminando, dice, sobre la terraza de su casa. Hay que ver el lugar ese conocido como la ciudad de David, allí en aquella colina, en un lugar alto en Jerusalén, y los precipicios y los barrancos que hay cerca de la casa de David, donde estaba el palacio del rey. Era fácil pararse en un lugar abierto y poder ver las casitas del pueblo de Jerusalén desde allá arriba. Y cuenta Segunda de Samuel capítulo 11 que David estaba paseándose por allí una tarde, agarrando fresco, en vez de estar peleando, en vez de estar encabezando a su ejército. Se quedó de vacaciones. El corazón lo tenía un poco divagado, y dice que miró y que vio a una joven israelita bañándose, hermosa. Evidentemente no la miró una vez y dijo: Señor, líbrame de eso. No, se quedó mirando y empezó a codiciarla. ¿Por qué creen ustedes que Proverbios dice que las mujeres hermosas le dice a los hombres: no codicies su hermosura en tu corazón? No la codicies. Dale tijera a eso. David no hizo eso, se quedó mirándola. Llamó a sus ayudantes y los mandó y le dijo: vayan, ¿quién es aquella que vive allí en aquella casa, en la quinta casa? Estoy ahora usando mi imaginación. Y le dijeron: no, esa es la casa de Urías. Urías, que es un oficial en tu ejército. Y la mujer de él, ¿cómo se llama? No, se llama Betsabé. ¿Y dónde está Urías? No, Urías no está en casa, está peleando, defendiendo a Israel, defendiendo tu reino, rey. Dile a Betsabé que venga por aquí. Y dice Segunda de Samuel capítulo 11 que la manda a buscar. La Biblia no nos da todos los detalles, pero sí nos da este detalle:
que se llegó a ella. Se llegó a ella y ella se regresó para su casa. Pero ustedes saben que el pecado empieza de este tamaño y la gente dice, no se enteraron. ¿Te crees tú eso? No se enteraron. Puede que no te hayan visto horizontalmente, pero mira verticalmente para que tú veas que el que tenía que enterarse sí se enteró. La vida de ninguno de nosotros tiene techo. Tenemos vidas sin techo. Betsabé, a las pocas semanas, le manda a decir al rey, no me bajó la regla, estoy embarazada. Ahí el problema de repente agarró otro nivel de gravedad. Dicen que mandó a buscar a Urías al campo de batalla y lo trajo y le dijo, te llamé porque quería saber el estado del ejército, cómo están las cosas allá en la guerra. No, rey, ahí estamos peleando, echando la pelea, para adelante que vamos. Qué bueno, gracias por darme ese reporte, vete para tu casa y pásate unos días ahí de descanso, has peleado bastante. No, rey, yo soy incapaz de hacer eso, dijo Urías. Si mis compañeros están en el campo de batalla, ¿cómo voy a estar yo aquí viviendo la dolce vita? El problema creció. David dijo, bueno, lo mandó a buscar al otro día y le dijo, ven, que quiero cenar contigo. Toma vino. Toma un poquito más. Tómate otra copita. Tómate otra. Yo no sé cuántas le dio. Pero lo que sí sabemos que dice aquí segunda de Samuel, que ya el hombre o estaba medio jalado o estaba jalado por completo. Y le dijo, vete para tu casa. Y el tipo, jalado, tenía más vergüenza que el rey descarado ese. Y dijo, no, eso nada. Y dicen que durmió fuera de su casa. ¡Ay! ¡Qué problema! David dijo, bueno, hizo una carta diciéndole al general de su ejército, acérquense bien al muro, a la ciudad amurallada de los amonitas, acérquense bien y pon a Urías en la primera línea de soldados y ataquen ahí, denle ahí a la puerta para tumbar y poder entrar y penetrar. Alguien desde allá arriba, en el muro, tiraron una piedra, una muela de molino, algo tiraron y le cayó a Urías y lo mató. Le mandaron el reporte a David, murió Urías en la batalla. ¿Qué se va a hacer? Dijo David. Pasaron unos días, unas semanas, Betsabé lloró al muerto y David le mandó otra notica, ven, que te voy a tomar por mujer. Oigan eso, qué clase de plan siniestro. Y David toma por mujer a Betsabé. Ahora viene la confrontación de Dios. El capítulo 12 en mi Biblia está titulado Arrepentimiento de David. Oigan lo que pasó. Les voy a leer una parte y después les voy a poner un versículo. Jehová envió a Natán, que era profeta, que vivía contemporáneo de David. Jehová, Dios, envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, rey, tengo que hacerte una consulta. Habían dos hombres en una ciudad, ¿ok?
El uno era rico y el otro era pobre. Ok. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. Muchas, tenía tremendas manadas. Ok. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. ¿Ok? Y vino a visitar un hombre al rey. Y el rey, perdón, al hombre rico. Y el hombre rico quiso hacerle un banquete a su visitante. Y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para cocinar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Cuando David oye eso, dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hay que matarlo. Y debe pagar la condena con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cómo? Y David no dijo una palabra. Oigan esto. Así ha dicho Jehová. Acuérdense que los profetas hablaban y Dios les comunicaba en ese momento. Así dijo Jehová. Dicho sea de paso, el profeta que profetizara y que no se cumpliera al pie de la letra lo que decía que era palabra de Jehová, era candidato a una mano de pedradas, que lo mataban a pedradas. No le daban chance ni para que pifiara una sola vez. Tenía que ponerla donde ponía el ojo, tenía que poner la bala. No podía fallar ni una vez en una profecía. A veces un poquito diferente a lo que vemos hoy en día. Ustedes saben cuántas profecías oí yo por el internet y por la televisión de hombres que dijeron: seguro que en el 2020 va a salir Trump. Dios me lo dijo. Y no salió. Y todavía están hablando en la televisión esos profetas. Pero bueno, eso es tema para otro día. Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, lo que voy a leerles ahora, quiero decirles que yo no entiendo todo esto, ni entiendo este tema. Este es un tema difícil explorar. Ni sé si esto es en algunos casos o en todos los casos, pero lo que vamos a leer a continuación es que las acciones que tomó David trajeron consecuencias en el resto de su descendencia. ¿Usted se imagina tener consecuencias transgeneracionales? O sea, que trascienden generaciones. Oigan lo que Dios le manda a decir a través del profeta: por lo cual, por lo que te acabo de decir, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo
para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Y qué clase de mal, mis hermanos? Porque un hijo de David violó a su hermana. Y el hermano de esa muchacha mató a su hermano. Y ese hermano que mató a su hermano le dio un golpe de estado a su papá. Y cuando le dio el golpe de estado, se llamaba Absalón. Cuando le dio el golpe de estado a David, y David salió huyendo para no pelear contra su hijo, por el amor que le tenía, prefirió huir y escapar a las montañas y esconderse. Los asesores de Absalón, él les dijo: ¿qué hago ahora? Le dijeron a Absalón, oigan esto, le dijeron a Absalón: saca a todas las concubinas de tu padre y ponlas a la vista de todo el mundo. Y dale, pero no esa espada, dale, pásala por la guillotina. Acuéstate con cada una de ellas para que sepan que tú sí eres un macho. Tú sí eres la candela. Que a ti no te importa tu padre y vas a hacer esto en público, ahí a los ojos de todo el pueblo. Y eso hizo Absalón. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y daré a tu prójimo, las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. O sea, allí, al aire libre. Tremendo espectáculo ese. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¡Qué rechazo! ¡Qué repudio de aquel hijo hacia su padre! Lo interesante es lo que dice, cómo David le responde. Mis hermanos, es lo que yo quisiera que usted aprendiera conmigo de esto esta mañana. Un versículo. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces le dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Cómo respondió David? Pequé contra el Señor. Pequé contra Dios. No se defendió, no trató de justificarse, no dio ninguna explicación rara. Pequé contra el Señor. Miren, ¿por qué yo traigo esta historia a relucir? Quiera Dios que ninguno de los que estamos aquí cometamos un pecado de esta categoría. Pero yo quiero decirle que cada uno de nosotros debemos responderle a Dios así: Señor, pequé contra ti. Cuando hacemos algo o dejamos de hacer lo que debíamos de haber hecho, o hacemos lo que no debíamos haber hecho, inmediatamente que el Señor nos los enseña a decirle: Señor, pequé contra ti. Así fue como respondió David. Miren lo que dice a continuación, que Natán, el profeta Natán, le responde y le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero te va a pasar todo esto. Los sufrimientos de David fueron horribles. Los hijos, mis hermanos, óiganme bien, hasta el día de hoy, la espada no se ha apartado de la descendencia de David. Hasta el día de hoy, los descendientes de Judá están sufriendo las consecuencias. El Señor le dijo: jamás se apartará la espada de tu casa. Los reyes que vinieron después, como padecieron. Primero, uno confiesa, uno admite su pecado. Arrepentirse es primero tener un cambio de mente. Hice esto, no debía de haberlo hecho mentalmente. Admitir el error, el que sea.
Segundo, viene la parte emocional. ¿Cómo es que vemos que David se arrepintió emocionalmente? ¿Qué pasó después? Les voy a leer el Salmo 51 rapidito. David escribe este salmo, muchos otros salmos, pero este en particular es el que tenemos en la palabra. Dice así, en mi Biblia, está titulado así, al músico principal, Salmo de David, después que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué escribió el rey David después? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Piensen ustedes, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense, cuando nosotros hacemos un mal, el mal lo estamos haciendo en contra de Dios. Puede que esté dirigido a otra persona, pero en realidad es un mal delante de Dios. Nuestra responsabilidad principal es con Dios. Contra ti he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Dios, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David había caído en cuenta. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué era el hisopo? Era lo que el sacerdote utilizaba, lo mojaba en la sangre de los corderitos que sacrificaban y lo salpicaba todo con la sangre, significando esta sangre está limpiando y perdonando estos pecados. Y David le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo se sentía David? Abatido. Y David está diciendo, Señor, déjame volver a tener gozo adentro de mí. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Oigan esto. ¿Qué petición? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste eso a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando tú hagas todo eso, Dios, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Imagínense, David tenía todo para darlo, era rey, era riquísimo, era dueño de todos los animales de oro. ¿Tú no quieres sacrificio? No. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Tú no quieres holocausto. ¿Qué quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando de ti y de mí? Corazón contrito y humillado. Hace muchos
muchos años. Hace muchos años. Aquí hubo una década en los 80 y en los 90 que en Miami le llamaban el tiempo del traqueteo. Los traqueteros eran los que movían drogas, cocaína particularmente. Movían aparatos. A 1 kilo de cocaína le llamaban un aparato. Hace muchos años. Pero una señora aquí, venía aquí a esta iglesia, allá cuando estábamos en el edificio pequeño, y yo veía que habían unas ofrendas inmensas en efectivo, en un sobrecito, inmensas. Yo decía, pero sin nombre. Y un día la señora decide franquearse conmigo y me dice, no, yo doy ofrenda, yo le doy ofrenda a Dios para que Dios tenga misericordia de mí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, porque mi casa es un clavo. Un clavo es el lugar donde guardan algo, o dinero, o droga. Y yo, pues cada vez que coronan ahí, yo le doy para que Dios. Yo le digo, no, señora, no haga eso. Usted lo que tiene que hacer es hacer el bien. Esa no es la manera de usted buscar el favor de Dios. Apártese del mal y haga el bien. Con dinero no se tapa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y termina así el Salmo 51. Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros para tu altar. Mis hermanos, la historia, la moraleja es esta. Dios quiere mentalmente que digamos, Señor, te fallé. Le cuento lo que me pasó esta mañana. El burro siempre adelante para que nadie se espante. Yo salgo de mi casa y sé exactamente cuántas horas, gracias, cuántas horas, cuánto tiempo me toma llegar aquí. Salí esta mañana con el tiempo clavado, medido, para llegar y hacer lo que tengo que hacer allá atrás y preparar y dar los versículos, etcétera. Salgo y el primer semáforo que encuentro, estoy parado esperando la luz verde y de repente veo así con la vista periférica por aquí que viene una persona caminando, como que va a bajarse para la calle, viene de una zona verde de césped. Y miro y veo que trae una lata de gasolina en la mano. Y pienso, necesita que lo saquen de aquí y llevarlo a un garaje. Sé que van a venir otros automóviles. Yo tengo que llegar para estar aquí a tiempo. Tengo que dejar pasar esta oportunidad. Me ponen la luz verde y salgo. Voy caminando, pero unas pocas cuadras. Y aquí adentro me dice, Señor, perdiste tremenda oportunidad. Señor, tienes razón. Fallé. ¿Qué voy a hacer? Debí haber llegado tarde y haber tenido esa oportunidad de decirle, mi amigo, soy pastor y voy para la iglesia y el Señor te ama y murió por ti. Esa oportunidad la perdí. Ahora tengo que procesar esto después. No he tenido chance todavía para procesar todo esto. Pero mis hermanos, decirle al Señor, Señor, fallé. Así debemos responderle a Dios, mis hermanos. Aquí no hay nadie que no falle. Usted no vaya a esperar perfección de mí. Le estoy diciendo, fíjense que siempre le cuento
Pobre de las personas que ponen su esperanza en los pastores. No, nuestra esperanza está en el Señor. Los pastores son pecadores igual que todo el mundo. Que llevamos un tiempito más caminando con el Señor, pero lo cierto es que todos los días nos encontramos con circunstancias donde se desafían nuestro andar como cristianos. Usted no espere de nadie, espere de Dios. Cuando esperamos de los hombres, nos defraudan tarde o temprano. El Señor es el único que nunca nos falla. No se olviden de eso. Aquí no hay nadie que esté exento de pecado. Dios lo que quiere es que aprendamos a responder y decirle: Señor, tú tienes razón. Pequé contra ti. Hay pecados que son de pequeña envergadura y hay otros que son inmensos. Que Dios nos instruya, nos eduque para nosotros responder bien en los pequeños, para que nunca lleguemos a los grandes. Amén. Wow. 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 De lo que somos capaces. De lo que somos capaces, cualquiera de nosotros, dada la circunstancia. Si usted está aquí esta mañana y no ha recibido a Jesucristo, esta iglesia es porque aquí somos verdaderamente amigos de pecadores. Creemos que aquí pecadores somos todos. Aquí no hay nadie que sea tan bueno que no necesita al Señor. Usted, si nunca ha recibido a Cristo, yo le ruego que usted considere recibirlo. Jesucristo es Dios. Vino al mundo, dio su vida voluntariamente, murió, lo enterraron, resucitó. Jesús dijo: el que me acepte, el que venga a mí, el que me pida agua de vida, yo se la voy a dar. El que cree en mí, yo le doy vida eterna. Y usted puede hacerlo esta mañana. Jesucristo está al alcance de su fe. Si usted no recibe a Jesús, usted se tendrá que enfrentar a la eternidad sin el Salvador. Yo le quiero evitar semejante tragedia. Pasar a la eternidad y decirle: Jesucristo es mi Salvador. Esas son buenas noticias. Y yo le pido que usted lo haga hoy si no lo había hecho antes. Le voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar este servicio. Señor, queremos caminar. Queremos, Señor, aprender a apartarnos de iniquidad. Más y más. Señor, ayúdanos a cuidarnos de esos pensamientos incorrectos, de esos deseos, de lo que sea, en cualquier área de nuestra vida, Dios. Ayúdanos. Pero, Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha recibido a tu Hijo como su Salvador, en este momento, Señor, confírmale en su corazón que Jesucristo le puede salvar hoy. No tiene que esperar. Hoy, mi amigo o mi amiga, hoy es tu día. Dile ahora mismo donde estás: Jesús, yo confieso que tú eres el Señor y creo que moriste y resucitaste por mis pecados y yo te recibo. Díselo. Si lo haces de corazón, Jesús te da perdón y salvación hoy. Señor, ¿cuántos de nosotros hay aquí esta mañana que te hemos recibido? Pero, Señor, queremos progresar, queremos mejorar, queremos vivir más cerca de ti. Esta mañana, Señor, queremos decirte: Señor, enséñanos a dar de todo lo que tú nos das. Señor, enséñanos a no cerrar nuestro corazón ante la necesidad. Si no puedo olvidar lo que ayer me ofendió,
Hazme recordar cuando lo hice yo. Quiero amar, Señor, como por ti soy amado. Quiero perdonar como por ti soy perdonado. Dame un corazón conforme al tuyo, limpio, puro. Que tu dulce espíritu me inunde y que su fruto en mí siempre abunde. Te lo pedimos esta mañana, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a progresar, a crecer, a seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Líbranos de tentaciones. Hoy te decimos, nuestro Padre, líbranos de tentaciones. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, porque tú tienes poder para hacer eso. Las que sean, Señor, haz eso con cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor. Danos unos días, una semana de bendición con nuestras familias. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Ayúdales. Bendice nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén.